Bueno, este grupo tiene foco en la quinta región, pero hay emprendedores también de toda, digamos, Chile, que GESCIEN es una organización, una corporación destinada a ayudar a los emprendedores. Juan Pablo, y te agradecemos tu presencia. Sabemos que se va a sumar en un rato más el senador Kenneth Pugh, quien va a colaborar también en esta conversación. Bueno, a manera de introducción, lo que queremos, Juan Pablo, es conversar contigo en código emprendedor. Así hemos definido esta conversa. O sea, vamos a tener algunas expresiones que se dan mucho en el ambiente, en el ecosistema emprendedor, y queremos que ojalá podamos traducir ese código en información simple, liviana, pero no menos importante, del proceso constituyente. ¿Qué te Perfecto. parece? Es decir, una breve descripción de unos cuantos minutos y te doy el espacio. Danos tu pitch con respecto a quién eres y qué propones en el proceso constituyente. No, buenísimo, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con el G100 para poder conversar temas tan relevantes, ¿no?, respecto a la nueva constitución, que me puedan conocer un poquito más y para que podamos tener ahí una conversación muy entretenida y pertinente respecto al tema. ¿Por qué quiero ser constituyente? Y llego un poquito al quién soy. Yo sueño con un país, con un Chile en el cual tu lugar de nacimiento no defina quién vas a ser tú en la vida. Que si a ti te tocó nacer en Santiago, te tocó nacer en regiones, te tocó nacer en un hogar más sencillo, te tocó nacer en un hogar más rico, eso no sea el elemento que defina hasta dónde tú vas a llegar en la vida, que lo que defina aquello sea tu propio ñeque, tu esfuerzo, tu propio mérito, y consecuentemente uno tenga los elementos. Creo que el debate constitucional es una buena oportunidad para avanzar decididamente en igualar la cancha, en igualar las oportunidades, para que cada cual se pueda construir su propio destino en base a su propio esfuerzo y pararse sobre sus propios pies. A mi juicio, uno de los elementos más graves que tiene Chile, o uno de los elementos que tenemos que tratar de desterrar a propósito de nuestra nueva constitución, tiene que ver con la concentración del poder. Tiene que ver con que en Chile las grandes decisiones públicas se toman en 5 manzanas de Santiago, muy lejos de donde ocurren los problemas públicos. Y veo que en el extendido hastío que tiene la ciudadanía respecto de la clase política, a mi juicio, uno de los principales elementos, digamos, que tenemos que tratar de revertir en el proceso. Una parte de ese diagnóstico tiene que ver precisamente con que en Chile el poder está muy concentrado. Creo que es súper importante que en la nueva constitución seamos capaces de acercar la toma de decisiones a las personas, descentralizando Chile, entregándole, ¿no?, a las autoridades locales una caja de herramientas más grande, más cotota, que le permita enfrentar de mejor manera los problemas públicos. Si somos capaces de hacer eso, vamos a poder no solamente, digamos, descentralizar Chile por descentralizarlo, sino que vamos a tomar mejores decisiones, más eficientes, más eficaces, y por otra parte vamos a involucrar más a la ciudadanía en los asuntos públicos, ¿no? Y por lo tanto vamos a robustecer también nuestra democracia. Así es que yo soy un ciudadano y veo que mis autoridades cortan el queque, digamos, toman decisiones, es más probable que yo me involucre en esos asuntos, ¿no? Y por lo tanto creo que estamos frente a una gran oportunidad de descentralizar Chile. Esta sí es una pregunta propiamente constitucional. Yo creo que tenemos que avanzar hacia un Estado unitario, descentralizado, no llegar al federalismo. Después lo podemos alargar en la conversación. Eso va a permitir leyes más intensas que permitan traspasar competencias, recursos, atribuciones a las regiones, y consecuentemente creo que se van a tomar mejores decisiones y también la ciudadanía se va a involucrar más en los asuntos públicos. Perfecto. Yo creo que uno de los principales problemas, Eduardo, de nuestro país hoy día tiene que ver, de repente, además que con la constitución misma, con el estado de nuestra política. Chile vive una gran desconfianza respecto de todo, pero también respecto de la política, ¿no? Y eso es grave. Nosotros en la Fundación Piensa, donde yo trabajo, hacemos encuestas, las más grandes que se hacen fuera de Santiago, y cuando uno le pregunta a la ciudadanía de la región de Valparaíso, por ejemplo, cuál es su opinión respecto del Congreso Nacional, el 94% de la región, es decir, toda la región, asocia el Congreso Nacional a corrupción, lo asocia a corrupción, en el eje corrupción, no probidad y transparencia. Eso es gravísimo, ¿no? Porque sobre eso es muy difícil construir algo. Yo creo que lamentablemente Chile hoy día vive un momento populista, y tenemos una encrucijada y tenemos dos caminos. Tenemos el camino corto, el populista, en donde surja eventualmente un líder carismático que conecte directamente con la ciudadanía, se haga el loco respecto de la política y que, mire, yo traigo las soluciones, que sean puras soluciones que son pan para hoy día, pero hambre para mañana, y estamos viendo lamentablemente antes de esto. Y el camino alternativo, dada la desconfianza, dado el desprestigio
prestigio de la política, da falta de legitimidad de nuestras instituciones, el camino alternativo es más difícil, es de medianos de largo plazo y tiene que ver con relegitimar la actividad política, tiene que ver con relegitimar nuestras instituciones, y creo que la nueva Constitución puede ser un buen espacio para esto. Juan Pablo, te quiero interrumpir ahí para ir marcando algunos acentos y tal vez también participar en algunas de las preguntas que voy a seguramente recibir. Te quiero hacer dos preguntas también en Código Emprendedor. ¿Cómo visualizas o cómo te ves en agosto de 2022, terminado el proceso? ¿Qué crees que va a ser el resultado, el producto final? ¿Y cuál va a ser tu posición o tu experiencia una vez concluido este proceso? Tu visualización futura, agosto 2022, concluido el proceso constituyente. Yo creo, Eduardo, que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con si quienes vamos a redactar la nueva Constitución vamos con la ambición equivocada, a mi juicio, de creer que la Constitución es un programa de gobierno, y que ahí en la Constitución vamos a tener que resolver absolutamente todas nuestras diferencias como sociedad, y que todos vamos a querer poner el específico modelo de desarrollo de sociedad que cada uno de nosotros quiere, y poner absolutamente con un nivel de detalle gigantesco para de alguna manera asegurarnos lo que nosotros creemos en la Constitución, y voy a ir a pelear todas mis causas a la Constitución. O sea, si es que vemos la Constitución como un programa de gobierno, como una Constitución programática, o si vemos la Constitución como lo que efectivamente es, que no es un programa de gobierno, que es una carta fundamental que nos debiese representar a todos, que tiene que ser un diseño institucional que permita las condiciones básicas para que como Chile sigamos avanzando, tengamos una democracia estable, sigamos progresando, sigamos creciendo, y que sea un espacio para que en la legítima deliberación democrática en el futuro, eligiendo presidente, eligiendo gobierno, se puedan implementar distintos programas de gobierno. Si somos capaces de hacer esto, yo visualizo en agosto del 2022 una carta fundamental más bien básica, más bien de diseño institucional, y creo que eso haría posible, consecuentemente, que, digamos, se implementen luego distintos programas de gobierno y que lleguemos a un texto, porque si no va a ser imposible llegar a un texto acordado, se requieren de los 2/3, y por lo tanto, si optamos por esa vía, yo creo que vamos a llegar a un texto que eventualmente va a ser aprobado en agosto del 2022, pero si nos vamos por la vía de tratar de resolver todas nuestras diferencias y poner todo en la Constitución, creo que no vamos a llegar a ningún texto, que la Constitución va a ser un equeco, y consecuentemente es muy probable que se rechace y que mantengamos la Constitución vigente. La mayoría de los presentes en este grupo en realidad son personas bien informadas y comprenden que la Constitución no es la solución a los problemas. Sabemos también que fue una respuesta a una serie de reclamos sociales que eran muy dispersos y que se metieron en una bolsa, ¿verdad? Y se generó este proceso, y que por supuesto muchos aprobaron, otros rechazaron, pero en lo particular, y dado que tú fuiste profesor ayudante de la cátedra de Constitución, tú entonces, por lo que infiero, vas por una Constitución de principios breve, genérica y no en detalle. Claro, o sea, no en exceso de detalle. Yo creo que en políticas públicas y en lo que fuere, como que los binarios ya no existen mucho, así como blancos y negros, que hayan constituciones mínimas y constituciones máximas, no. Yo creo que es importante que la Constitución no sea, por ejemplo, detallada a nivel de derechos sociales, creo que eso es más bien propio de la deliberación democrática, que no sea detallada a nivel de cuál va a ser el modelo de desarrollo específico de sociedad, creo que eso es propio de la deliberación democrática. Por lo tanto, claro, llevado ese clivaje, llevado esa tensión, claro, yo, como dice el profesor Correa Sutil, soy más bien de ir a la Constitución o a la discusión constitucional con una goma de borrar, más que con un lápiz de marcar, ¿no? Más bien a sacar cosas que a poner muchas cosas, sí. Bueno, desde esa mirada, entonces, Juan Pablo, una pregunta que también la hace el equipo, me la hacen llegar. ¿Cómo logras aquello? ¿Cómo puedes transformar ese deseo, esa visión que tú tienes para agosto de 2022, considerando la profunda dispersión política que hay hoy día, tanto en la Constituyente como en el Congreso? ¿Cómo tú, tu aporte personal, tu propuesta de valor, nuevamente en Código Emprendedor, cómo tú logras el poder acercar los acuerdos que se requieren para llegar a ese tipo de constitución que genere el marco regulatorio? Sí, yo diría dos cosas, Eduardo, o tres quizás. En primer lugar, contribuyendo a no moralizar el debate. Yo creo que uno de los grandes males que tiene la política chilena hoy día, y que se debe, a mi juicio, a que se ha intensificado algunas prácticas de la política universitaria de los últimos años, tiene que ver con que todo el debate se moraliza, ¿no? Y se lleva a un debate de buenos y malos, de amigos y enemigos. Y si mire, yo tengo intereses angélicos, quiero hacer el bien, quiero los cambios, quiero avanzar en justicia social, etiqueta que muchas veces esconde recetas fracasadas que allí donde se han aplicado en la historia no han hecho más que repartir miseria y pobreza, pero están como los buenos,
y ahí están los malos que defienden un orden social que está destinado al fracaso, que defienden intereses espurios, al gran empresariado. Yo creo que es muy importante cambiar esa frecuencia, entender que, y lo digo desde lo personal, ¿no? Que el que está al frente es una persona que tiene una visión de justicia distinta de la mía, que eso no lo hace ni bueno ni malo, tiene una visión distinta nomás, y consecuentemente yo me tengo que sentar a conversar con él y tengo que tratar de llegar a acuerdos con él. A mi juicio, además, y esto es lo segundo, creo que la naturaleza de la Constitución y también la regla de los 2/3 debiese ser un incentivo para que aún quienes traten de moralizar el debate digan, mire, la alternativa a que usted no se adecue a esta frecuencia es que no lleguemos a ningún texto, ¿no? Y si no vamos a llegar a ningún texto, la alternativa, que me imagino que usted no querrá, pensando en la contraparte, bueno, es que se va a mantener vigente la Constitución de 1980, por lo tanto los incentivos reglamentarios, por así decirlo, y la naturaleza de la Constitución están puestas para tratar de llegar a acuerdos, y yo creo que todo esto, o la posibilidad de que esto se materialice, la verdad, con independencia de lo que uno humildemente pueda hacer, va a tener que ver con quién se elija el 15 y el 16 de mayo, ¿no? De todas maneras. Y de eso va a determinar si es que efectivamente podemos llegar a una constitución que nos representa a todos o que nos trate de representar a todos, o si nos vamos a pasar 2 años peleando absolutamente todos los detalles, cuestiones que son más bien propias de la política pública, del debate democrático contingente, más que de una carta fundamental que nos debiese representar a todos en los próximos 30, 40, 50 años. De todas maneras. Sobre ese respecto, vamos a entrar un poquito más al fondo, digamos, de las propuestas constituyentes. Nos encantaría saber tu visión del Poder Ejecutivo y su relación en la Carta Fundamental. ¿Tú eres partidario de un modelo presidencialista, semipresidencialista? ¿Qué opinas del parlamentario? ¿Cuál es tu visión y va a ser, con qué llegas a la primera reunión en términos de régimen presidencial? Perfecto. Este es uno de los elementos centrales de la discusión constitucional. Al final la Constitución distribuye el poder y una manera de distribuir el poder es la distribución horizontal que se denomina y que tiene que ver con el gobierno y el Congreso fundamentalmente, y además que es una discusión que ha cruzado toda nuestra historia republicana. Así que lo primero, yo haré un llamado a mis colegas o futuros colegas a estudiar la historia de Chile, porque esta no es una tensión actual, la entre gobierno y presidente, perdón, y Congreso, sino que ha cruzado toda nuestra historia. ¿Qué creo yo? Yo estoy a favor de mantener el régimen presidencial en Chile. Yo creo que Chile idiosincráticamente es muy presidencialista, los experimentos parlamentaristas han fracasado, y también creo que la ciudadanía, cuando yo soy respetuoso de la historia y la institucionalidad, creo que hay que tener muy buenos argumentos para cambiar las cosas. Y la ciudadanía, cuando elige presidente, sabe que ahí está eligiendo cuál va a ser el sello, cuáles van a ser los programas de gobierno, hacia dónde va el país. Y somos un país idiosincráticamente muy presidencialista. Creo que el hiperpresidencialismo que se acusa en Chile, que efectivamente en abstracto es real, creo que es más bien teórico que real. Creo que el presidente, es verdad, que en abstracto tiene muchas atribuciones, algunas de las cuales yo revisaría, iniciativa exclusiva del gasto, o sea, no la revisaría, pero para describir las atribuciones que tiene. Maneja la agenda legislativa a través de urgencia, puede vetar proyectos de ley, tiene iniciativa exclusiva no solamente respecto al gasto, sino que respecto a otras materias. En fin, el presidente es muy, muy relevante, pero creo que en la práctica, en los hechos, materialmente, el Congreso sí es un gran contrapeso respecto del presidente. Cuando le quiere hacer la vida difícil, se la hace. Cuando le quiere atornillar al revés, se la hace. Los presidentes de comisiones de Hacienda y otras tienen mucho poder. Y por lo tanto... hacerte un contrapunto ahí, Juan Pablo. Entiendo muy bien lo que estás estructurando, pero por muchos años hemos escuchado también como excusa que algunos presidentes, no importa de cualquier bando, no han logrado el avance de ciertos proyectos de ley por la contraparte, digamos, por la muñeca que genera el Congreso. Tanto sí, en reforma de pensiones y en otras muchas materias se utiliza con frecuencia ese argumento, y a pesar del macro poder presidencial, se traban ciertos procesos en el Parlamento, lo cual es una excusa que se usa en ambos lados. Sí. ¿No sería una revisión al modelo una forma de desenclavar estos tacos, estos tapones a los procesos legislativos? Sí, yo creo que el problema es ese problema de gobernabilidad al final del día, de no poder que un gobierno implementar sus decisiones, más que por el régimen de gobierno, que yo no lo veo. Yo creo que darle más poder al Congreso con el estado actual que está el Congreso y por la dispersión precisamente, creo que puede generar más problemas que soluciones. Yo la solución a ese problema de gobernabilidad la veo más en modificar el Congreso, y particularmente el sistema electoral de los parlamentarios. Yo creo que Chile transitó hacia un sistema proporcional. En abstracto existen dos tipos de sistemas: los proporcionales, que buscan representatividad; los mayoritarios, que buscan gobernabilidad a costa de un poquito de representatividad. Yo creo que eso le hizo mal a la política chilena. Creo que exacerbó una atomización muy grande, en donde existen 12, 13, 14 grupos parlamentarios con los cuales es muy
difícil ponerse de acuerdo. Y también creo que los megadistritos han generado, que son necesarios para generar esta proporcionalidad, han generado distancia entre el representante y el representado. Yo avanzaría hacia un sistema parlamentario mayoritario, así como del tipo anglosajón, en donde tengamos distritos muy chiquititos, en donde la relación representante-representado sea muy directa, en donde en esos distritos muy chiquititos gane, como dicen los gringos, first past the post, el que tenga más votos. El que tiene más votos gana, y generando consecuentemente un incentivo para los partidos políticos, quienes nominan a los candidatos, a la moderación. Decir, mire, yo voy a, para lograr el que tenga uno, que tenga el más votos, en general voy a tener que tender a tener candidatos moderados, y además, mirándolo desde la perspectiva de los resultados de la elección, vamos a generar que en el Congreso existan 2, 3, 4 grandes bloques con los que efectivamente se pueda negociar, y creo que la solución a este problema de gobernabilidad, no obstante se puedan morigerar algunas atribuciones del presidente, yo no digo lo contrario, pero no avanzaría hacia ni un semipresidencialismo ni un parlamentarismo, pero se avanzaría hacia un sistema electoral de los parlamentarios mayoritarios, en donde no existan más parlamentarios del 1%, en donde exista una mejor relación entre el representante y el representado, y también sea un sistema electoral más entendible, más aprehensible para el ciudadano. El que tiene más votos gana, y creo que eso genera más gobernabilidad. Es clara tu propuesta. Un poco en código de respuesta corta. ¿Qué piensas tú, voto obligatorio o voluntario? Voluntario. Ok. Quórum. ¿Cuál es tu visión sobre los actuales supramayorías? Yo mantendría quórum supramayoritario, por de pronto va a cambiar la reforma a la Constitución, pero sí reduciría el ámbito de los quórums supramayoritarios. Creo que la actual Constitución es exagerada en algunos aspectos de leyes orgánicas constitucionales que debiesen ser leyes simples. Yo mantendría los quórums como ocurre en muchos países del mundo, pero sí creo que el caso chileno es excesivo respecto de la cantidad de materias que están sujetas a esta institución contramayoritaria. O sea, reduciría las materias, pero sí mantendría respecto a algunos puntos quórum supramayoritario. Perfecto. Otra pregunta con respecto a periodo presidencial. ¿Qué opinas de los 4 años, pasar a 5, 6, con reelección, sin reelección? Sí, en código de respuesta corta, yo estoy a favor de 4 años con reelección, por 4 años más. Reconozco que sujeto a que me convenzan. Creo que hay que cambiar los 4 años sin reelección. Pero creo que pueden haber fórmulas o volver a los 6 años, pero algo que permita que los incentivos hacia el Ejecutivo no estén tan puestos en el corto plazo, y que permitan ciertas perspectivas más de mediano y largo plazo para las políticas públicas que es tan necesario. Y en principio, a mí lo que más me convence es 4 años con reelección, estableciendo todas las reglas para que digamos, el incumbente no se haga del aparato estatal para tener ventajas injustas respecto a sus competidores, pero creo que sí, al estilo, digamos, americano. Como profesor y abogado, ¿tienes escrito ahí cómo podrías describir la democracia directa? ¿Crees que la Constitución debería abrir espacios para plebiscitar en mayor oportunidad ciertas materias que tienen efecto a nivel país, por un lado? Sí. Y también, aprovechando lo mismo, ¿cuál es tu visión respecto a las frases? Tú sabes que las pequeñas palabras de la Constitución marcan las diferencias. Sí. ¿Tú vas por nación o el pueblo? A ver, respecto de lo primero, sí, pero con cuidado. Sí, pero con cuidado. Yo creo que es súper importante la participación. Estamos en una época en donde la democracia precisamente está en entredicha digamos, por cierto afán de participación, o porque el rol de intermediación de los partidos de la política ya no es tan útil, y por lo tanto hay un afán, una necesidad de participación muy grande, y por lo tanto ya abriría espacios de democracia directa, si uno quiere decir. Pienso en iniciativa popular de ley, yo estoy a favor de eso. Pienso, por ejemplo, en abrir mayores espacios para que a nivel comunal existan plebiscitos también, pero creo que la cultura plebiscitaria permanente, pese a un halo democrático que tiene, puede esconder también tensiones que son medidas antidemocráticas. De repente, por ejemplo, reducir preguntas que son muy complejas a soluciones binarias, ¿no? A las cuales nos llevan los plebiscitos. Y de repente la solución de política pública no es binaria, ¿no? Uno puede ser en respecto de sí y no, por ejemplo, ¿no? También creo que muchas veces estos mecanismos de democracia directa esconden otorgarle más poder a los grupos organizados y que tienen más recursos, porque la ciudadanía en general no puede estar discutiendo a cada rato respecto de todos los temas, y por lo tanto, en general eso tiende a darle mayor peso relativo a aquellos grupos o radicales, o aquellos grupos que tienen o los recursos económicos o el poder de organización para juntarse en asambleas, para empujar ciertas agendas. Y por lo tanto la democracia representativa nos resguarda igual de eso, ¿no? A nosotros, con el voto informado, secreto, seguro, bueno, le damos un mandato a los políticos para que tengan una cancha en la cual puedan jugar. En ese sentido yo
Yo estoy a favor de la lógica, ¿no?, en general de las democracias representativas. Y respecto a la tensión nación-pueblo, no sé si es una tensión. Si el pueblo uno lo entiende como lo ha entendido el Tribunal Constitucional, es el cuerpo electoral organizado, son los mayores de 18 años que, digamos, van a votar. Yo sí creo que es importante comprender que la nación chilena es multicultural, tiene aportes multiculturales que creo que hay que reconocer en nuestra nueva constitución, por de pronto el aporte hispano, pero también el de nuestros pueblos indígenas, y por lo tanto yo estoy a favor de un reconocimiento constitucional, pero entendiendo que Chile es uno solo, entendiendo que Chile es uno solo, que somos un país esencialmente mestizo, que no pueden haber ordenamientos jurídicos dentro del ordenamiento jurídico chileno, no obstante existan ciertos grados de, qué sé yo, estatutos especiales, autonomías, pero no pueden haber tribunales especiales, estados de derechos especiales, sino que Chile es uno solo, una nación que hemos construido más allá de los 200 años de historia republicana, sino que por 500 años, consecuentemente, creo que es muy importante la noción de nación, pero entendiendo que esa nación chilena es una, y Chile es uno. Perfecto. Sobre este punto, mencionaste un par de cosas que me hacen preguntarte aquello. Lo siguiente, hay algo que es muy deseado y te quiero contar algo que hemos hecho en el G100, junto a Mauricio Russo y un grupo de muchos empresarios. Hemos estado mirando, por ejemplo, el proyecto de ley de notarías. Yeah. Y ha estado ahí tapado y sabemos que hay intereses creados, tal como se financian los parlamentarios, cómo los proyectos de ley duermen años en el Congreso en función de ciertas voluntades, y basta que la comisión lo ponga o no en tabla y vamos a tener un proceso trabado. Realmente a nosotros como emprendedores la ley de notarías nos ha complicado muchísimo y ha complicado a muchos pequeños emprendedores por los trámites, costos, tiempos, etcétera, sobre todo en pandemia. Dicho esto, ¿qué propones para la Constitución para dar una herramienta para que los políticos puedan hacer rendición de cuentas, para que podamos medir su eficiencia y eficacia, tanto en la generación de buenas leyes de buena calidad en un tiempo razonable y con respecto a las necesidades que la nación tenga? En concreto, ¿crees que la Constitución debería tener algo así como una accountability de los representantes, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo? Sí, es un súper buen punto, Eduardo. Por de pronto que sí. Ahora, también regulando las expectativas, ¿no? Uno dice, mira, vamos a poner todo, o sea, distintas cuestiones en la Constitución, sí, como metas, como orientaciones, pero en definitiva, si en el fondo va a haber un buen mecanismo de rendición de cuentas, que yo creo que tiene que haber, qué sé yo, igual va a ser algo que necesariamente se va a implementar más a nivel legislativo, ¿no? O a nivel de políticas, ¿no? Ahora, quizá yendo un poquito más en general. Yo creo que sí, es uno de los aspectos claves respecto de las expectativas ciudadanas y que muchas veces no se toca y que tiene que ver, a mi juicio, y esto sí lo incorporaría a la Constitución como una suerte de derecho, y creo que ahí entra la rendición de cuentas, es el derecho que tenemos los ciudadanos a tener una buena administración por parte del Estado. El derecho que tenemos nosotros a tener una buena administración por parte. Todos hemos sufrido de las ineficiencias del Estado, por de pronto lo que tú señalas a propósito de las lentitudes legislativas, pero también en lo más concreto, ¿no? Desde miles de trámites, miles de papeles que te piden para hacer cualquier cosa, desde una mala atención de salud, una mala atención de educación. Yo creo que el debate constitucional es una súper buena oportunidad porque a veces los gobiernos no tienen los incentivos bien puestos para poder hacerlo por las dificultades que tienen emprender reformas de este tipo, con modernizar el Estado, ¿no? Yo creo que si la pregunta de la Constitución de 1980 tenía que ver mucho con si tenemos más o menos Estado, creo que hoy día la pregunta tiene que ver más bien con cómo podemos tener un mejor Estado. Un Estado en el cual efectivamente exista rendición de cuentas, exista más transparencia, en donde creo yo reduzcamos lo más posible la discrecionalidad del dedazo político, del pituto político, y aumentemos lo más posible la transparencia, las agencias civiles, la carrera funcionaria, y que se establezcan efectivamente esas metas, esas orientaciones, para que se incorporen, ¿no? Evidentemente, mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos de tolerancia cero a la corrupción, en fin. Y en esto, solo una nota un poquito más general. Yo creo que sí van a entrar acá en disputa dos visiones que tienen que ver con esto y que tienen también que ver con otras cosas, como por ejemplo la provisión de derechos sociales, que tienen que ver con quienes creemos que la persona es superior y anterior al Estado, y consecuentemente es el Estado el que está al servicio de nosotros y no al revés, y por lo tanto tiene que modernizarse para hacer bien su pega y ser eficiente, versus visiones más colectivistas, ¿no? Que van a tender a posponer ciertos derechos de las personas, de su individualidad, en orden o razón del colectivo, y que a mi juicio, insisto, y a veces con mucha nostalgia, ¿no? De tiempos muy, muy pasados, a implementar recetas colectivistas que lamentablemente, pese a sonar muy bonitas, en los hechos no han hecho más que repartir muchas veces más miseria y más pobreza, ¿no? Yo creo que
que te voy con esa visión, ¿no? De la persona superior al Estado, y por lo tanto es muy importante avanzar en su modernización y que luego se implemente a través de leyes y políticas públicas mecanismos específicos para hacer efectivo eso. ¿Insertarías mecanismos, por ejemplo, para que el Parlamento impugne al presidente o el que el Ejecutivo pueda llamar a elecciones completas del Parlamento? Dado que mantendría el régimen presidencial, yo no veo mecanismos a ese nivel. Creo que pueden generar en nuestro sistema, insisto, puede ser un remedio que suena muy bien, pero que en la práctica y por la idiosincrasia chilena y por cómo funcionan nuestras instituciones, puede ser puede ser un remedio peor que la enfermedad, la verdad. Yo creo que acá la solución, más que por esos mecanismos de frenos y contrapesos políticos, pasa por establecer efectivamente mecanismos concretos para exigirle al Estado que haga bien su pega. Pensemos yo sé que en el Congreso existe un departamento de evaluación de eficiencia de las leyes, pero ¿quién sabe cómo funciona eso, no? Meterle eso. La Secretaría Técnica del Congreso, uno cuando ve la discusión legislativa ve que el gobierno llega con grandes equipos técnicos y que el Congreso Nacional, cada parlamentario tiene un asesor que es un recién egresado, entonces hay mucho desequilibrio. Yo creo que las soluciones reales pasan más bien por eso, más que por cambios al régimen de gobierno o a instituciones de check and balance o de frenos y contrapesos, en fin. Es cierto, hay medidas grandes, medidas cortas, pero sabes que en el sentir de la población, por ejemplo, haciendo un poco de noticia contractual, cuando una serie de parlamentarios presenta un proyecto de ley solicitando que no eximirse de intereses en un crédito personal para su candidatura, es algo que particularmente a los emprendedores indigna cuando a ellos se les está entregando créditos en una condición donde ellos producen trabajo, ellos generan riqueza, ellos generan impuestos y tienen que pagar impuestos finalmente, y están solicitando estas exenciones. Eso es impresentable, a lo mejor en forma y tal vez en fondo, porque puede tener cierta argumentación. ¿Qué opinas respecto a eso y cómo la Constitución puede colaborar a que ese tipo de situaciones no se dé? Sí, no, a mí me parece nefasta, ¿no? Esa medida, me parece, pero así completamente descabellado, que creo que habla de esta desconexión de la política con la realidad de las cosas y que, como decía al principio, es a mi juicio uno de los principales problemas que tiene nuestro país, porque sobre esa desconfianza, falta de legitimidad, la verdad que poco se puede construir. Y esa falta de confianza o esa mala clase política que tenemos hoy día es una mala noticia para Chile, porque nosotros necesitamos una buena política, necesitamos una buena clase política. Es cuestión de ver el vecindario, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de un sistema de partidos que lleva naturalmente al caudillismo, como pasa en Perú, ¿no? Y la ingobernabilidad permanente que eso genera. O sea, ese nivel de política, la verdad que nos hace lamentablemente muy mal. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de control para eso? Es difícil en una democracia, ¿no? Uno, lo primero que dice, mira, en la democracia el principal mecanismo de control es el voto, ¿no? Entonces uno entendería que la ciudadanía tenga que castigar, ¿no?, a esos parlamentarios que se autoatribuyen privilegios. ¿Qué es lo que pasa? Que uno ve las elecciones y eso no pasa, ¿no? Entonces, de repente, así como uno apunta con el dedo de muy buena manera, de muy buena manera a los políticos, de hecho yo he sido muy duro en esta campaña y me ha costado harto, pero he sido muy duro con la clase política porque creo que de izquierda, centro y derecha esta es la gran oportunidad para darle tiraje a la chimenea, para renovar, para meter gente nueva de distintos sectores políticos, fresca, que venga de la academia, que venga de los medios de comunicación, que venga de otros mundos. Creo que esta es la gran oportunidad, pero también creo que hay una responsabilidad de la ciudadanía. Uno ve, hay parlamentarios condenados por fraude al fisco y la ciudadanía los sigue eligiendo, o sea, Sí. siguen votando por ellos. Entonces, hay responsabilidad por de pronto, pero también hay responsabilidad de nosotros ciudadanos de ejercer nuestro mecanismo de control principal, que es el voto, ¿no? Estoy de acuerdo. Es complejo, sí, el poder tener la herramienta de castigo en cada periodo de elecciones. Es bastante largo el espacio con respecto al sinnúmero de situaciones que a veces implica el querer tener algún tipo de herramienta. Hago una pausa para darle la bienvenida al honorable senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, senador, por sumarse a esta conversación con Juan Pablo. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es un privilegio, un placer compartir la pantalla con Juan Pablo Rodríguez, a quien yo debo hacer el disclosure, lo conozco de hace mucho tiempo, porque me tocó cuando, bueno, ustedes saben, yo fui marino, pasé a retiro, me invitó una persona acá a la zona a la que conozco y quiero bastante, Gonzalo Bofil, con una idea que tenía para formar un centro de pensamiento, algo que pudiera ayudar a la región a salir adelante. Y le dije, bueno, disponible, y empezamos a ver qué podíamos hacer. No sabíamos todavía a quiénes podíamos convocar, y finalmente fue naciendo la idea de hacer un think tank para poder tener políticas públicas que apoyaran a quienes decidieron quedarse a vivir en las regiones. ¿Por qué? Porque creemos que las regiones
donde se desarrolla la gran parte de la actividad económica del país, donde se desarrolla la formación de muchísima gente, la mayor riqueza son los talentos. Y las regiones se empobrecen cuando los talentos se van de la región a Santiago o al extranjero, porque, bueno, no hay oportunidad en la región. Y ese nombre que le dimos, Piensa, vino de eso. Se hizo todo un trabajo, buscar, y un modelo, una fundación. Fundación Piensa, cuando la pensamos y la planificamos, nunca pensamos que íbamos a hacerlo tan rápido y la forma que logramos impactar. Y me tocó ver cómo Juan Pablo llegó como uno de los investigadores con una capacidad de análisis profundo y verlo trabajar. Entonces puedo dar fe desde la formación de un think tank, el reclutar a personas y después verlo cómo llegó a ser el director ejecutivo. Entonces hay toda una trayectoria que va de la mano de su trayectoria, que probablemente ya le he contado en la universidad, de su formación, más su vocación. Entonces, esa vocación, personas que estén disponibles con conocimiento a poder aportar a algo tan importante como una nueva constitución, es fundamental. Yo por eso agradezco esta invitación, poder compartir con ustedes, pero hoy, la persona a la que ustedes tienen que escuchar, hacerle preguntas a Juan Pablo, y yo les puedo decir, sí, efectivamente, no. La verdad es que es Puede una confirmar. excelente persona que tiene ese mérito del cual yo puedo dar testimonio, porque si hay algo que yo puedo decir, mire, yo vi esto, y eso es lo que estoy aquí, de alguna manera, para poder ayudar en estos procesos, conocer a las personas, las posturas y también ayudar a preparar material que pueda llegar a esta convención constitucional. Así que Precisamente esa es básicamente la estructura que queríamos lograr, senador, puesto que usted está dentro del proceso del aparato parlamentario, por lo tanto va a poder aportar también al trabajo futuro de Juan Pablo y poder hacer una visión de lo que está pasando, de su experiencia con respecto a las propuestas que se están dando. Quiero aprovechar la oportunidad, Andrés Cargil, director de el G100, plantea una pregunta interesante y que me gustaría la visión de ustedes dos, tanto del senador como honorable en ejercicio y Juan Pablo como constituyente futuro. ¿Cuáles serían las tres principales temas que creen que habría que, uno, borrar de la actual constitución, dos, agregarle, o tres, destacar o potenciar? Dejemos a Juan Pablo ¿cuál? y yo después complemento Exacto. ahí para que pueda... Vamos. A ver. Esto ya un poquito a las prioridades de uno y ahí en función de cada cual voy diciendo más o menos respecto a ese tema que se debería quitar, agregar, mejorar. Yo creo que como decía antes, es muy importante que la Constitución tenga un énfasis en la modernización del Estado, eso ya lo comentaba, creo que ahí se pueden incorporar cuestiones muy, muy relevantes. En segundo lugar, y acá yo diría que sobre todo mantener, pero también agregar cosas, yo creo que sin vender humo, sin vender la pomada y para que efectivamente la Constitución sea un instrumento al servicio de las personas, es muy importante que éstas generen las condiciones para que nuestro país siga progresando, creciendo y avanzando. El camino al desarrollo, el camino al progreso es un camino muy difícil, pero respecto a él no existen recetas mágicas. No es como que un país diga, mira, se aplica esto y tú vas a lograr esto. Cada país lo construye, pero sí existen ciertas, y lo demuestra la experiencia comparada, ciertas condiciones necesarias. No suficientes, pero sí necesarias, sin las cuales no lo vamos a lograr. Y eso tiene que ver con la certeza jurídica, tiene que ver con el respeto al Estado de Derecho, tiene que ver con la protección de la propiedad privada, tiene que ver con establecer reglas de equilibrio fiscal, para que no se gaste plata, digamos, que no tenemos. Y consecuentemente yo sería especialmente, tendría una especial intensidad en la regulación de estas condiciones necesarias, de respeto a las reglas. Creo que en Chile se perdió de un buen tiempo a esta parte la noción de respetar las reglas, ¿no? Y creo que eso es muy importante para avanzar como país. También creo que es súper importante aprovechar esta oportunidad para distribuir, antes hablábamos de la distribución horizontal del poder, distribuir verticalmente el poder, descentralizar Chile. Yo ahí avanzaría hacia un Estado unitario descentralizado, ya lo expliqué, un traje que sea más a la medida para las demandas y anhelos de las regiones. También invertiría el proceso que a mi juicio es nocivo al proceso de descentralización que estamos viviendo hoy día, de que estamos yendo cada vez a más regiones y más chiquititas. Yo avanzaría hacia macro regiones, hacia 5, 6 o 7 grandes regiones que sean un contrapeso efectivo respecto a Santiago y que tengan ese tejido social, académico, productivo, que efectivamente la haga unidades territoriales importantes, y en lo bajo tendría municipios muy modernos, muy ágiles, muy transparentes, que sean efectivamente eficientes, digamos. También creo que es muy importante, y si me apuran, en lo que me ha tocado de campaña, el principal anhelo de la ciudadanía de restituir nuestro derecho a vivir sin miedo, a vivir en paz, a vivir tranquilos. Creo que esto también se vincula mucho con el tema del emprendimiento, en el sentido que es una condición necesaria para emprender. Creo que lamentablemente en Chile
el sistema de persecución del delito no está dando el ancho. Creo que esto también en parte relevante se vincula con cómo ha entrado en Chile el narcotráfico. Creo también ahí, por ejemplo, que es súper importante tener alguna noción vinculada a una condena explícita respecto al narcotráfico en nuestra Constitución, pero creo que hay que repensar por completo el sistema de persecución del delito y establecer muy claramente en nuestra Constitución que tenemos o debemos tener nuestro derecho a vivir sin miedo. Se me ocurren miles de cosas más, o sea, mantendría que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, mantendría el régimen presidencial como decía antes. Bueno, ahí la conversa si tiene algún otro tema, pero en líneas generales yo creo que eso, respeto a las reglas, descentralizar Chile, derecho a vivir sin miedo, entender que los derechos sociales, que la Constitución no es una cartita del viejito pascuero, que tenemos que incorporar nuevos derechos sociales que yo incorporaría, pero como metas o orientaciones al legislador, para que a través de leyes, políticas públicas, una democracia estable y un país que crezca, podamos efectivamente dar esas condiciones de bienestar material. No por poner en la Constitución una cuestión muy poética, muy bonita, muy detallada, vamos a mejorar esos derechos sociales. La Constitución de Brasil, por ejemplo, habla 5 veces más del derecho a la salud de Chile. En el ranking de la OMS, el sistema de salud de Brasil está 103, el de Chile está 33. Ecuador habla 81 veces del derecho a la salud, ha vacunado al 1% de su población. Chile ha vacunado a la mitad de la población y tiene un reconocimiento mucho más sobrio. ¿A qué voy con esto? Tenemos grandes desafíos por de pronto, pero la prestación concreta, que mejore la vivienda, la salud, las pensiones, el acceso al agua, lamentablemente, porque si no sería muy fácil hacer las cosas, no depende de qué tan bonito ponemos las cosas en la Constitución, sino de cómo generamos en la Constitución las condiciones necesarias para seguir creciendo establemente como país con sentido de realidad para poder mejorar estas prestaciones. Senador, y desde su perspectiva como en ejercicio, ¿qué positivo le encuentra a la actual Carta Fundamental que modificaría, qué le falta? Bueno, primero la actual carta la modificamos hoy día. Hoy día salió publicada la reforma constitucional que permite cambiar la fecha y agregó reglas nuevas, reglas bien interesantes algunas. Entonces, este tema de qué constitución estamos hablando. Si vamos a la Constitución del año 80, hay algo maravilloso que tiene, que fue visionario, y que fue el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Maravilloso. 1980, nadie lo tenía. Vaya a preguntarle a la gente Quintero Punchuncaví, para ver si qué ha pasado. Y este no es un tema de este gobierno, el gobierno anterior, ha sido todos los gobiernos. Entonces, ¿cuál es el punto? Reglas claras, queremos reglas claras, pero más importante, queremos que las reglas se cumplan. En Chile no se cumplen las reglas. Nos están acusando en este minuto de que no, se relajaron, la política del gobierno no está bien y la vacunación no sirve porque los indicadores no están buenos, pero si la gente hace fiesta, la gente sale para todos lados, entonces las reglas se tienen que cumplir. Y ahí viene un tema no menor. Vamos a la constitución que firma el presidente Lagos. Desde esa constitución en adelante hemos hecho una cantidad de cambios increíbles que obviamente son muy buenos. Fíjate que uno que me gusta mucho el 2018, el derecho a la protección de los datos personales. Nada, no menor, o sea, que esto es esencial para las economías digitales. Pero no tenemos una agencia de protección de datos, no tenemos nada. O sea, decimos algo que queremos, pero después no hacemos las bajadas y no generamos las instancias de control. Entonces, solo no un contrapunto ahí, senador, un contrapunto. Eso, el que no se genere el reglamento necesario para que se lleve a cabo la idea o el principio posado en la Constitución o en la ley, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, fíjate que esa responsabilidad es de todos. ¿Y por qué? Porque pero a veces la responsabilidad de todos es de cuando uno nadie. dice Estado, mira, el Estado somos el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero la República es todo. O sea, el hecho que ustedes estén ahora reunidos, el que existan think tank, el que existe la ciudadanía, mira, el control democrático. Si creemos realmente en una democracia, la democracia no solo se ejerce con el voto es cada 4 años cuando se defina. Estamos hablando de procesos en donde la ciudadanía empoderada es capaz de hacer ver lo que la ciudadanía quiere. Hablemos de reforma, entonces. Con el senador Quintana propusimos el derecho a los petitions, que es lo que tiene el Parlamento británico. ¿Y qué es lo que es? Oiga, más de 10.000, o lo que se defina, personas que quieran que algo ocurra, bueno, que eso sea discutido y que sea tratado. Entonces, esas cosas son las que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque si no, es como que el problema es de otro. No, si el problema es del Ejecutivo, el gobierno de turno, no, el problema es de todo. O sea, una democracia, si la queremos vivir en democracia, tenemos que entenderla. Queremos construir reglas que sean las más adecuadas, pero después tenemos que estar disponibles a someternos a esas reglas. El mismo, lo que hablaba recién Juan Pablo, de lo que la gente desea. Oiga, el Estado ejerza la función que tiene para garantizar mi seguridad. Yo tengo el derecho a vivir tranquilo y en paz. Y eso no es un problema de la policía.
Es un problema, un sistema completo que abarca los diferentes elementos, el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, pero también la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, o sea, todo completo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Que nuestra Constitución quede bien clara y redactada. Hoy habla la Constitución del Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Bueno, si eso queremos hacer, separemos los ministerios y hagamos que las cosas ocurran. Pero, ¿qué le falta a la Constitución? Le falta todo el contrato digital. El contrato social que tenemos era para personas, pero hoy las personas nos vinculamos de una manera distinta, incluso con el Estado. Yo por eso ¿Hay espacio, senador, para en esta Constitución hablar de Chile como un Estado digital? Bueno, una república digital. Yo hablo de la república digital por la razón o la fuerza de los datos. Ahí tienes un eslogan. Y de hecho la propuesta de reforma constitucional, que la ingresé el 16 de junio del año pasado, es al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. El ciudadano entrega una vez sus datos, una vez, el Estado lo guarda en un solo lugar y después informa quién usó ese dato. Hay trazabilidad, integridad de la información, y el Estado provee después servicios digitales de calidad, y no las personas tratando de postular a algo que no saben si tienen o no acceso, o poniendo cada vez sus datos personales en los formularios, por ejemplo, el permiso que hay que hacer con la comisaría virtual. Si mi edad la sabe desde que yo nací el Estado, entonces no me la vuelvo a preguntar todos los días. Bueno, esa es la falla que tenemos. Pero nuevamente, aquí el tema son reglas. ¿Qué reglas generales? Separación de poderes, atribuciones, competencias son las que vamos a tener en la Constitución, y después vamos a las leyes, que es donde está la política pública. Todos los problemas que hablamos de salud, de pensiones, están todas en leyes, no están en la Constitución. Entonces, nuestras leyes tienen que ser mejor, y ahí es donde la calidad de nuestras leyes no es buena. Nosotros no basamos las leyes en data, en evidencia. Entonces, ¿qué digo yo? Más data y menos guata. Vamos a tomar decisiones con data concreta, y para eso necesitamos integrar la información, que no está integrada. Probablemente la ciudadanía, de la nueva Constitución. Entiendo, probablemente la ciudadanía esperaría que la Carta Fundamental hiciera exigible que el proceso, que el aparato estatal operara adecuadamente y escuchar menos excusas como es que el Congreso lo tiene detenido, que el Ejecutivo no le dio prioridad, que la calidad de las leyes está mal redactada y así por el estilo. O sea, entendemos que hay una serie de leyes que deben realizarse, pero estas tienen que cumplir un estándar. A los emprendedores se nos exige eficiencia, se nos exige un estándar para postular hasta un más pequeño fondo Corfo posible. Si no tenemos evidencia de resultados, no podemos optar. Tenemos lo mismo del aparato público. ¿Es posible, Juan Pablo, eso incluirlo de alguna manera? ¿Tienes alguna idea al respecto? Yo creo que se pueden incluir orientaciones en la Constitución en orden a establecer a nivel legislativo mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos de fiscalización para que, por ejemplo, qué sé yo, el Departamento de Evaluación de las Leyes del Congreso Nacional tenga mayores competencias técnicas, tenga mayores obligaciones, tenga que rendir cuentas de manera más pública, por ejemplo, para que, por ejemplo, la evaluación social que hace la DIPRES de los distintos programas que impulsa el gobierno, su decisión tenga mayores grados de vinculatoriedad, que sea más obligatoria y que no sea solamente ilustrativa, porque en el fondo si mire, este programa está funcionando mal, ¿y qué pasa si funciona mal? Bueno, se sigue ejecutando. Yo creo que se puede avanzar precisamente en la Constitución, establecer ciertas orientaciones para que en lo concreto este tipo de cosas pasen. Ahora, igual vuelvo al problema descrito anterior, que es un problema propio de la democracia, y si tú quieres al final de quién fiscaliza a los gobiernos, quién fiscaliza al fiscalizador, en algún minuto, lamentablemente, de alguna manera, el gran control que se tiene sobre la democracia es el voto, ¿no? Es el castigar a través del voto, ¿no? Y de alguna manera la democracia descansa sobre eso, y algunos mecanismos que de repente, claro, a quién le doy la posibilidad para que, digamos, a esa persona que fue soberanamente elegida y que toma una determinada decisión, decir, mire, oiga, usted, esto está mal. Entonces, también ahí hay, digamos, un riesgo de lo que suele señalarse, ¿no? Como de instituciones contramayoritarias, que sean terceras cámaras, que atenten contra la voluntad popular. Yo avanzaría, creo que lo que sí mueve la aguja a las personas es modernizar el Estado. Efectivamente, que el Estado tenga, efectivamente, sistemas de rendición de cuentas, que yo pienso mucho en las agencias civiles, en la carrera funcionaria. Yo creo que ahí se puede avanzar mucho. En el fondo, disminuir la discrecionalidad que tienen los políticos para nombrar a muchas designaciones en cargos que no son de confianza o exclusiva confianza, y que exista mucha más carrera funcionaria, personas que traspasan los gobiernos, que siguen y que dependen de sus méritos y no del dedazo o del pituto político. Yo creo que ahí sí hay muchos espacios para avanzar. También en la Constitución hay espacios para avanzar
en establecer metas más estrictas en materia, por ejemplo, de combate contra la corrupción. Yo creo que hay que avanzar decididamente en establecer en la Constitución, robustecer el principio de probidad y transparencia y obligar a que la legislación avance en medidas mucho más severas, tanto para la corrupción privada, pública, pero también para la privada, y lo que tiene que ver con los delitos contra la libre competencia, avanzar hacia legislaciones más como la norteamericana, por ejemplo. Pero sí, yo creo que se puede como orientación de metas, pero manejando obviamente esos equilibrios Me gustaría propios de la preguntarle a democracia. ambos, y ya entrando en el punto de la protección social, del cuidado social y también de los derechos. ¿Cómo debe definirse el Estado en términos de pensiones, vivienda, salud? ¿Qué debería traer esta nueva constitución? ¿Qué aire fresco debería traer para las personas más desposeídas, con menos oportunidades en particular? ¿Y cómo podemos ser más colaborativos, menos individualistas, que es algo que se le critica a la actual Carta Fundamental? Senador, a lo mejor usted parte desde su experiencia Bueno, muchas práctica. gracias. Mira, este tema es quizá el más profundo porque habla de la solidaridad. ¿Qué ocurre? Ya hay un acuerdo y se habla de la línea de la pobreza. Tenemos data que permite determinar dónde está eso. ¿Qué es lo que se busca entonces? Que ojalá la persona que ha trabajado toda una vida no tenga una pensión que sea menor o inferior a la línea de la pobreza, aunque no haya podido tener los recursos necesarios. Entonces aquí aparece el primer acuerdo. Y la línea de pobreza, ojo, que va a variar dependiendo si el Estado genera las condiciones para que los impuestos que se recaudan se redistribuyan de mejor forma. La inequidad se resuelve después de impuestos. Antes de impuestos siempre vamos a ser, es imposible lograr, y para eso precisamente está el Estado, es buscar generar. Entonces, aquellos que requieren, que se sabe que no han tenido la posibilidad, tienen que recibir ese apoyo. Y ese apoyo es el que se tiene que formar. Y para eso, créeme que recursos el Estado tiene muchísimos. Incluso, si se quiere discutir de nuevos impuestos, que puede ser quizás la forma más extrema, bueno, habrá que analizarlo para ver si efectivamente cumple los fines. ¿Cuál es el problema? Nosotros recaudamos impuestos que su origen es uno, pero su destino es otro. Y se pierden los dineros. Algunos dicen se pierden, otros dicen, bueno, es una necesidad. Vamos a un caso concreto, pensiones. Necesitamos juntar 850 millones de dólares para repartir ahora, que no había dónde sacarlo. ¿De dónde sacaron la mitad, más de 450 millones de dólares? De la venta del espectro 5G que se hizo a las empresas. Entonces, en la práctica, se tomaron 450 millones de dólares de espectro 5G que van a tener que terminar en pensiones para ir a ayudar a las personas que se necesitan ahora. ¿Pero qué impidió eso? Que se pudiera hacer, al menos en el área digital relacionado con los temas del espectro, algo relacionado. O sea, el origen del tributo no necesariamente está correlacionado. Entonces, esa pérdida de uso y de fines es la que primero tenemos que lograr corregir. Tomemos el caso de las comunas. Hay comunas que no tienen cómo recaudar. La comuna puede hacer mucho trabajo social, o sea, aquí no solo llegar con dinero a las personas, es sacar a las personas de condiciones que no son adecuadas de vida. Hay ciertos barrios que hay que erradicar, y esos barrios tiene que entrar la comuna a actuar y ver cómo lo va a hacer. Pero ¿de dónde saca recursos la comuna? Bueno, hay comunas puertos donde ven pasar una cantidad de miles de millones de dólares que genera el Estado solo por impuestos, donde esa comuna no ve nada. Y en general los puertos son los lugares más deprimidos y los más abandonados. Entonces, ahí nos falta entender que hay que indexar las cosas mejor. El Estado recauda y esa recaudación tiene que ser bien usada. ¿En qué? En aquellos programas exitosos. Juan Pablo lo decía recién. Mira, hay programas que sabemos que se gasta el dinero y no da ningún efecto. Bueno, ¿por qué no tomamos ese dinero y se los pasamos a las personas directas, a aquellos que, por ejemplo, necesitan la pensión? Entonces, de eso estamos hablando. Cuando uno dice, mire, el Estado tiene que ser capaz de mejorar, esa mejora es en esto, en el uso y la gestión de los recursos para aquellos que más lo necesitan. En justicia, tú tienes que dar a cada uno lo que merece. Hay unos muy pocos que van a requerir mucho, la gran mayoría muy poco, y otros nada, incluso quítales. ¿Por qué? Porque tienen o no lo van a saber usar. Entonces, no es a darle todos por igual. Esa justicia es la que tenemos que ser capaces de incorporar y entender que cada uno va a tener una necesidad distinta. Eso sería bueno. Gracias, senador Juan Pablo. ¿Tu punto de vista? Sí, yo diría dos cosas, Eduardo. Lo primero, que yo creo suele plantearse como una tensión con la solidaridad como el actual modelo que establecería la Constitución, que uno dice el modelo subsidiario, aunque la Constitución nunca habla de subsidiariedad, pero yo creo que esa es una falsa tensión. Esa tensión
no es correcta respecto a la subsidiariedad. Y así lo han determinado sistemáticamente nuestros tribunales de justicia desde hace mucho rato. La subsidiariedad bien comprendida tiene dos caras. Tiene una cara negativa o de abstención, que es la que respeta la libertad de las personas y que no nos atosiga ni instrumentaliza, y que dice, mire, si usted puede solucionar sus problemas, si su junta de vecinos, si su organización barrial, si usted puede y lo está haciendo bien, bueno, yo como Estado lo dejo tranquilo y no me meto. Pero si usted no está haciendo bien las cosas, lo está haciendo mal, usted no quiere hacerlo, o falta la subsidiariedad tiene una cara activa, una cara positiva, una cara de acción, y que lo obliga a actuar en esos casos para emparejar la cancha, para proveer determinados bienes sociales. Y eso desde la perspectiva de la política pública, pero también desde la perspectiva incluso de la solidaridad entre las personas, porque esa libertad, esa no instrumentalización, ese no intervencionismo excesivo es el que permite precisamente que florezcan, ¿no?, las personas, las familias, la sociedad civil, y consecuentemente tengan los genuinos espacios para entre ellos relacionarse. La subsidiariedad al final habla de ayuda, nosotros lo planteamos siempre a nivel de Estado, pero en su origen el principio tiene que ver con que las organizaciones o las comunidades mayores ayuden a las menores cuando no pueden hacerlo, cuando están haciendo mal las cosas. Entonces, lo primero yo creo que es una falsa tensión, y lo que actualmente establece la Constitución bien permite, o sea, obliga a la solidaridad y permite la solidaridad. Eso como una cosa. Y respecto a los derechos sociales en concreto, yo no repito lo que dije antes en orden a no pensar en la Constitución como la Constitución Aladino o una cartita del viejito Pascuero o el constitucionalismo mágico latinoamericano, ¿no?, que vamos poniéndolo todo en la Constitución que así solucionamos los problemas. Pero la Constitución sí es muy importante. Hace dos cosas: organiza el poder y reconoce los derechos fundamentales. Los derechos sociales son derechos fundamentales. Yo creo que se puede perfeccionar el catálogo de derechos sociales, incorporando, por ejemplo, la vivienda, las pensiones, pero insisto, como meta o orientación al legislador, por un par de razones. Si es que nosotros, primero, si lo hacemos directamente justiciable y ponemos el principio de la Constitución y que directamente se pueda alegar en los tribunales, eso significa darle a los jueces una decisión que es propiamente política. Y por los jueces nadie ha votado, no tienen legitimidad democrática, no son expertos en políticas públicas y tampoco cargan con la responsabilidad fiscal de sus decisiones. Por lo tanto, quien tiene que decidir eso, y que no son los jueces, si lo hacemos directamente justiciable en la Constitución, sino que es la deliberación democrática. Y además, si nosotros ponemos absolutamente todo con un nivel de detalle gigantesco en la Constitución respecto a todo lo que hay que hacer y no hay que hacer, eso va a terminar siendo una nueva camisa de fuerza, sustrayendo de la deliberación democrática futura, sustrayendo la discusión que se tiene que dar en los congresos futuros, en donde los ciudadanos vamos a elegir, mire, queremos un estado más de bienestar porque estamos en vacas gordas, pero en épocas de vacas flacas quizá queremos gobiernos más reactivadores, que pongan otro tipo de incentivos. Entonces, yo no sustraería de la deliberación democrática futura lo que es propio de esa decisión política, insisto, establecería en la Constitución el actual catálogo de derechos, lo perfeccionaría, lo armonizaría, pero insisto, como metas u orientaciones para que a través de leyes y políticas públicas podamos seguir avanzando y dándole esas prestaciones materiales a las personas para que sobre sus propios pies puedan construir su proyecto de vida. Me gustaría preguntarte, entiendo en lo general y en lo particular, ¿la salud, libre acceso o es un derecho? La salud, o sea, yo tampoco creo que se contrapongan. Yo creo que como más general, no solo salud, yo sí creo en la provisión mixta. Yo decía, las personas somos superiores y anteriores al Estado, la solución de los problemas públicos no pasa exclusivamente por el Estado, los privados podemos decir mucho a ese respecto, y yo en eso soy más bien de nivelar hacia arriba y no quitar los patines, en lo que tiene que ver con la educación particular subvencionada, en lo que tiene que ver con la posibilidad de elegir un sistema de salud. Yo creo que acá el punto es que el Estado haga bien la pega, de modo tal de tener buena educación pública y nivelar la cuestión hacia arriba, y que ojalá llegue al punto que los papás digan, mire, yo en vez de poner a mi hijo en un colegio particular subvencionado, lo meto al colegio público porque es mejor. Lo mismo con FONASA. Mira, yo no voy a tener que gastar en salud privada porque yo creo que tenemos que nivelar hacia arriba. Por lo tanto, creo que acá lo importante es modernizar el Estado, pero resguardando la libertad de los ciudadanos a elegir y también asegurando esta provisión mixta que creo que es súper positiva para Chile. Por ejemplo, los grados de vacunación importantes que hemos tenido en nuestro país también se deben en parte relevante a que en Chile existe provisión mixta y que eso da una capilaridad suficiente para que, por ejemplo, en situaciones de catástrofe como en la que estamos, podamos enfrentarla de mejor manera. Así que provisión mixta sí, libertad de elegir y derecho a la salud, derecho a la educación, pero insisto, no como una cuestión poética, sino que como una meta orientación para que en función del crecimiento del país podamos mejorar las situaciones concretas en cada caso. Si me permite, Eduardo, el tema de la salud es quizás muy relevante, porque esto parte de antes. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que si queremos vivir, tener reglas claras y vivir bien, la salud hay que cuidarla. ¿Y cómo se cuida? Con educación temprana, para lograr dos cosas que son esenciales: una buena alimentación y una buena ejercitación.
Y eso no lo hacemos. Resulta que en salud, fíjate que la salud está definida, no es la ausencia de enfermedades, es el completo estado de bienestar de la persona. O sea, yo tengo que lograr que una población se mantenga saludable. Eso es política pública. Entonces, ¿cómo? Bueno, buena alimentación, y ahí tenemos un tema que se llama la ley de pesca. Fíjate que somos un país que es una potencia pesquera mundial, tenemos la proteína en el mar frente a nosotros y somos los peores consumidores de pescado. Deberíamos estar comiendo 22 kilos como promedio, los japoneses comen como 50, y estamos comiendo 8 a 10 kilos. Entonces, no estamos alimentando a la población, y discutimos nuestra ley de pesca en el tema de las 7 familias. Bueno, eso ya lo solucionamos, eso se va a acabar. Pero no nos quedemos con ese relato. O sea, ¿qué hacemos para alimentar bien a la población? ¿Qué hacemos para ejercitarla? Después, cuando se te producen los problemas, las enfermedades catastróficas no son catastróficas por la enfermedad, es por los costos. Entonces, el modelo es de aseguramiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Definir un modelo de seguro, y probablemente un seguro universal, y después decidir qué quiero agregarle como para tener una mejor prestación. Si hoy los hospitales que se están construyendo son de primerísimo nivel, yo quiero invitarlos a que vean las construcciones de los hospitales públicos, maravillosos, que es lo que nos falta, más personal, tenemos que abrir y generar más. Entonces, todos nuestros temas están conectados, no es solamente yo tengo acceso. A ver, momento, veamos, ¿qué tenemos que hacer para evitar que los costos se disparen innecesariamente? Chile es el país que tiene una epidemia gigantesca, por ejemplo, en todo lo que es obesidad infantil. ¿Y por qué? Porque, bueno, no nos alimentamos bien, somos el mayor consumidor de pan, tenemos los mayores consumos pese a que tenemos la ley de etiquetado maravillosa, bueno, tenemos a los niños más obesos. O sea, ¿de qué sirve una ley de etiquetado si finalmente los niños están obesos? Entonces, eso es lo que hay que entender, porque nunca vamos a tener dinero para hacernos cargo de lo otro. Entonces, esa cultura es la que yo invito a que también seamos capaces de cómo definimos reglas que nos permitan vivir en una sociedad que nos pueda permitir a todos disfrutarla y no tener que estar estresados de la forma que estamos. Yo dirigí un hospital, por eso te lo digo, estudié gestión de instituciones de salud, y este tema sí puedo dar una opinión porque entiendo el cómo se generan los flujos, pero tenemos que avanzar hacia eso. Probablemente un seguro universal con diferentes condiciones para que sea el desde, todo el mundo esté garantizado, y el hasta, bueno, el nivel de calidad que quiera y cada uno pueda financiar. Pero sí el desde, ese desde es el que tenemos que definir. Me gustaría escucharlo a ambos con respecto a 3 temas ya en un poco de cierre. Por lo tanto, agradeceríamos también sus expresiones concretas y resumidas. Yo sé que eso es difícil para un político, pero en general me Tú me dices gustaría cuántos escucharlo. minutos se hace. Me gustaría mucho saber sus planteamientos y también cómo se va a ver reflejado en la Constitución agua, energías y concesiones mineras. Son temas interesantes que afectan presupuesto, afectan medio ambiente y afectan también innovación respecto a lo que es el país y en los futuros, en las próximas décadas. No sé quién quiere partir. Yo quiero Les dejo partir ahí ahí los 3 para temas. después dejarle a Juan Pablo todo el tiempo que termine, porque él es el invitado. Mira, yo les tengo una buena noticia. El agua no se va a acabar. De hecho, nadie sabe de dónde viene el agua. El agua, algunos dicen que se formó con la tierra, otros que un meteorito con agua llegó, y el agua equivale más o menos a una pelota de tenis al lado de una pelota de fútbol. Eso es lo que tenemos de agua. Y esa agua no se pierde, el agua sigue siendo la misma. El agua es agua de mar que se evapora, tenemos la planta desaladora mejor frente a nuestras costas y cae. Pero ¿qué ha ocurrido? El cambio climático, el aumento de las temperaturas ha hecho de que nos empecemos a desertificar. Y llevamos 10 años ya en donde vemos que hay 93 milímetros que caen en la región, siendo que eran cerca de 300 o 400. O sea, es una realidad concreta. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Avanzar en la gestión hídrica. Aquí no es el tema del eslogan de que no es sequía, es saqueo. No, es sequía y además hay mal gestión hídrica. ¿Y por qué? Porque cuando cae agua, esa agua se vierte al mar. Entonces necesitamos primero sacar de la discusión el tema político. La propiedad del agua no tiene ningún sentido, si da lo mismo. El agua hay que procesarla para generar el agua que necesitan los seres humanos. Aquí viene el costo entonces del agua. Israel no tiene ningún problema que haya plantas del Estado o plantas privadas desalando, porque ya tiene definido el costo del agua, cuánto es lo que tiene que costar ese proceso, o sea, está regulado, y que las personas puedan acceder. A nadie le puede faltar agua. Y tenemos garantizados los 3 metros cúbicos por persona, y que es la recomendación de la Organización Mundial de Salud, y Petorca tiene que funcionar prácticamente con camiones aljibe, pudiendo mejorar los circuitos. O sea, tenemos que ser capaces de conectar a los no conectados, con agua y con internet. Esas dos cosas son básicas. O sea, acceso a todos, el agua está disponible, tenemos que ver los costos y esos costos tenemos que ser capaces de asumirlos. Pero
no entrar en esta pelea, porque lo que estamos enfrentando ahora es una crisis hídrica de verdad y tenemos que dar solución concretas ahora, el agua. La electricidad, fíjate que tenemos la quinta fachada. Chile es el mayor, puede ser el mayor productor de energía renovables no convencionales por el sol, por los vientos, por la marea. Hemos avanzado tremendamente, pero no lo tenemos internalizado como una política pública. Tenemos una ley que habla del net metering, el medidor inteligente, que permite no solo saber qué estoy recibiendo, sino que también venderle electricidad. Y ahí viene la quinta fachada. Entonces, ojalá que todos los proyectos sociales traigan incorporado, no solo para abastecer a las nuevas unidades y tener independencia eléctrica, sino que si tienen excedentes, vendérselo al sistema. Entonces, eso también, política pública, vamos avanzando. Qué bueno tiene el sistema eléctrico que puede copiar el sistema hídrico, el sistema de líneas de transmisión eléctrica. Yo puedo transmitir de varios proveedores, incluso de mi casa. Bueno, hoy las personas que producen agua tienen que hacer su propio acueducto. No tenemos una ley que sea igual, que un acueducto pueda recibir agua de diferentes productores y llevarla. Entonces podríamos ser más eficientes para subir agua a la cordillera y después bajarla por gravedad. Entonces, que conversen los modelos de los sistemas eléctricos con los sistemas hídricos. Y la tercera se me olvidó. ¿Cuál era? Concesiones mineras. Bueno, Chile es un país minero. El problema de los países mineros es que todo lo que sale se pierde, a diferencia de los recursos renovables. O sea, ahí tenemos un recurso que es no renovable. ¿Y dónde viene el problema de compatibilizarlo ecológicamente con las comunidades? Esto lo han resuelto países, me tocó vivir en Canadá, todas las etnias, los First Nations, fueron capaces de compatibilizar sus proyectos mineros. Canadá es un país minero por excelencia, con las comunidades. Lo que falta es hacer todos los estudios de impacto ambiental y los de trabajo con las comunidades antes de que se inicien los proyectos. O sea, no tenemos que hacerlos después. Aquí yo digo, aquí estamos haciéndolo al revés. Primero hagamos todos los estudios, acordemos con las comunidades, se ve, hay tecnología suficiente. De hecho, la mina Los Bronces está operando de forma robótica a la distancia. O sea, ni siquiera vamos a tener personas que estén metidos y probablemente estén trabajando en lugares donde puedan haber áreas que son bastante sensibles. Senador, como contrapunto, entendemos que existen muchas concesiones mineras que no están siendo explotadas y que tienen el proceso detenido. ¿Qué se puede hacer hoy? Y luego preguntaremos a Juan Pablo al futuro, y un poco en esa dirección iba la mención a las concesiones mineras. Mira, en general, toda propiedad que no va a ser usada, que no tiene un uso, ya sea el agua, tú puedes tener derecho a agua que no estás usando, bueno, ¿para qué tiene derecho? Una pertenencia minera que no se sabe qué va a ocurrir, una concesión marítima para una jaula que potencialmente, bueno, tenemos que revisar eso porque esa no es la mejor condición. O sea, en la práctica, dar límites. Fíjate que los límites en la ley de urbanismo, tú tienes 3 años para iniciar la construcción del edificio y si no se pierde todo. O sea, te dan un permiso para algo, tienes que ejecutarlo y si no se cumple el plazo, venció, expiró, que venga otro. Entonces, probablemente reglas que sean similares, homologadas en todos lados, para que la gente tenga lo que es esencial, certeza jurídica. Si lo peor es que tengamos incerteza, que no sepamos qué estamos enfrentando. Entonces, si vamos a cambiar las reglas, se hagan con una forma clara y que dé certeza a cada uno de los procesos que vengan con posterioridad. Perfecto. Juan Pablo, los mismos 3 temas, ¿cómo se van a visualizar en el proyecto o en la propuesta de constitución? Agua, energía y minería. Bueno, Eduardo, en general suscribo harto lo que señala el senador, así que eso me va a ahorrar, me va a permitir ser más breve. Respecto de agua, yo creo que, claro, hay que dividir el problema en lo regulatorio y en lo relativo a la gestión. En lo regulatorio estoy a favor de que se consagre en la Constitución que el agua es, como lo es, un bien nacional de uso público y que se establezca la prioridad, digamos, del consumo humano, pero sí estableciendo la certeza y la certeza jurídica necesaria respecto de la titularidad de los derechos de aprovechamiento, sobre todo pensando en el mundo agrícola y en lo necesario que es tener certeza para realizar las inversiones necesarias en una actividad productiva que requiere, ¿no?, de esa certeza. Por lo tanto, en lo regulatorio avanzaría hacia allá, pero entendiendo que el problema, más que regulatorio, es real, ¿no? Y tiene que ver con la gestión hídrica, tiene que ver con la escasez del recurso, o con, como decía el senador, que se pierde y se termina vertiendo en el mar. Y en ese sentido, yo creo que la solución no es constitucional, sino que la constitución es legal y de políticas públicas y pasa por establecer los incentivos necesarios, las orientaciones necesarias para avanzar, por ejemplo, en plantas desaladoras, en las construcciones de los embalses necesarios, en establecer ciertos incentivos o ayudas para que el mundo agrícola pueda avanzar en tecnificar el riego, en la reutilización de las aguas. Yo creo que las soluciones reales pasan más por la gestión que por la cuestión regulatoria. Luego, respecto de la energía, de lo general a lo específico, yo creo que a nivel constitucional
por de pronto que mantendría digamos, el derecho que tenemos nosotros y que efectivamente la Constitución del 80 fue pionera en orden a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a lo cual yo agregaría en el artículo 1 de la Constitución un deber del Estado en avanzar de esto, en respetar también nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico, conciliándolo con el desarrollo económico. Y además creo que puede haber en la Constitución un espacio para establecer metas en materia de energías renovables no convencionales, ¿no? Y ponerse metas que de alguna manera obliguen al legislador, obliguen al gobierno a avanzar en esa línea. Y respecto a las concesiones mineras y también de lo general a lo específico, yo creo que en todo lo que tiene que ver con recursos naturales, renovables o no renovables, es importante la sanción de la especulación, es importante la sanción de la no utilización de o las concesiones o de los derechos de aprovechamiento, ¿no? Y en tal sentido yo sí estoy a favor de, en caso de que aquello se compruebe, se sancione, y también insisto, ¿no? Para este tipo de actividades productivas es muy relevante la certeza jurídica y por lo tanto yo creo que en la medida que establezcamos reglas claras, evitemos la permisología en muchos casos y podamos establecer, digamos, certeza tanto para las comunidades como para el inversionista, se va a dar el espacio propicio para que pueda convivir tanto el mundo público como el mundo privado en la explotación de nuestros recursos naturales y que aquello tenga consecuencias también por vía de impuestos, digamos, en el bienestar material de cada uno de los chilenos. Buenísimo. Bueno, ha sido una conversación muy agradable. Yo quisiera saber si a lo mejor los chicos que nos acompañan tienen más preguntas. He tratado de transmitir algunas. Por ahí tengo una de mi amigo Juan Carlos Hayes, que también es viñamarino, y es directa al senador. Me pregunta Juan Carlos, senador, ¿cuánto falta para promulgar la nueva ley de protección de datos? Específico y al hueso. Está en la Comisión de Hacienda del Senado en primer trámite constitucional, detenida, invernada. Yo lo que he pedido es que se avance, lo conversé con el ministro Cerda esta semana que estuvimos discutiendo el bono del IFE, tiene urgencia simple, pero hay que resolver un solo tema, que es si va a quedar independiente con autonomía total como el modelo español o si se va a seguir siendo parte del Consejo para la Transparencia como está. Si esto se resuelve rápido, yo creo que podríamos sacarla del Senado a votación en general este primer semestre, pasar a la Cámara de Diputados, donde ya está bastante avanzada. Esta ley incorporó con más de 300 indicaciones el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, el GDPR. Entonces, para el próximo año, ojalá ya tenerla publicada. Antes es muy difícil por los plazos y por básicamente esta suerte de ajustes, pero el gobierno sí está consciente y le ha puesto una urgencia, si bien básica, simple, pero nos va a permitir avanzar. Eso sería lo que podría comentar. Solo un comentario, senador. Si queda ligada al Comité de Transparencia, está circunscrita solo a los aspectos del Estado. ¿Qué pasa con la normativa privada? No, lo que pasa, lo que se buscó fue un órgano independiente, el Consejo para la Transparencia, pero el Consejo para la Transparencia lo que hace es garantizar un derecho que es el derecho al acceso a la información pública, que es básicamente filtrar datos del Estado, llamémoslo así. La ley de protección de datos personales para proteger a las personas, son los titulares, los dueños, contra las filtraciones que haga el Estado de los datos o de los privados que traten los datos. Entonces, obviamente son dos. Y las composiciones de los consejos asesores son distintas. En la protección de datos personales hay, por lo menos en el modelo español, presencia incluso de, por ejemplo, el equivalente a la Cámara de Comercio nuestra, la Cámara de Comercio española, o sea, los privados que manejan datos, porque tienen que tomar decisiones consensuadas, colectivas, que no lo tiene el Consejo para la Transparencia, que tiene otro directorio, otra conformación. Entonces, esa gobernanza, yo he sido muy insistente que tenemos que darle autonomía total y especializada en tema de datos. Y por eso prefiero que demorarnos un poco para que salga independiente a que quede subordinado al Consejo para la Transparencia con consejeros que no necesariamente provengan de estos distintos. Perfecto. Bueno, creo que ha sido una conversación donde hemos tratado alrededor de una hora de abarcar muchos temas. Quizás mis amigos que quisieran un grado de mayor profundidad en algunos aspectos en particular, he tratado de representar lo mejor posible y espero que ustedes se hayan sentido cómodos, que haya sido una conversación agradable en particular, que nos enriquezca a todos y queremos agradecerle. Así que Juan Pablo, te dejo los últimos minutos para cerrar y que nos transmitan un poco este gran desafío y desearte lo mejor en realidad, porque no es fácil tomar esta tarea. Tú, a diferencia, no estás postulando un cargo, estás postulando una función, ¿no? Que es algo muy particular y con una gran responsabilidad. Bueno, yo agradecer el espacio y la instancia a los amigos del G100, un gusto conocerlos, muy, muy positivo lo que hacen y de verdad que ojalá pueda ser una relación que mantengamos en el tiempo con independencia del resultado de la elección. Yo trabajo en una fundación, lo sigo haciendo,
y por lo tanto, de verdad, celebrar el rol que cumplen ustedes. Mi experiencia como emprendedor hizo que en el pitch ni siquiera dijera quién soy, así que aprovecho esta instancia de cierre para comentarle. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, tengo 31 años, soy abogado de la Católica del Paraíso, fui ayudante de Derecho Constitucional, hago clases en la Universidad de Políticas Públicas, trabajo, mi interés por la región de Valparaíso no es de ahora, como decía el senador Piu, yo trabajo hace 7 años y medio ya en el primer think tank regional de Chile, independiente, que es la Fundación Piensa, donde tratamos de mejorar la calidad de vida de las personas. Y lo que me mueve ahora es eso, es tratar de seguir ayudando en un momento que es histórico para Chile, para mi región también. Siento que mi región tiene que cumplir un rol protagónico en la redacción de la nueva Constitución. Si no lo hacemos nosotros, siento que la Constitución la va a terminar escribiendo Santiago. Yo creo que de verdad nuestro país necesita una nueva política, una política que de todos los sectores se renueve y eche mano a personas que por distintas razones no se han involucrado en la política profesional, desde los medios de comunicación, desde el deporte, la ciencia, el emprendimiento, el mundo de los centros de estudios o la academia. Creo que esa nueva política tiene que ser buena, tiene que estar centrada en las prioridades de las personas, no en las prioridades de los políticos, no en las disputas de poder, no en las disputas partidistas, sino que en los anhelos reales de las personas. Y creo que si logramos esa ecuación de nueva política, de buena política, vamos a poder darnos, y a mí me gusta mucho, Eduardo, hablar de, con esto termino, de una mejor constitución. Una constitución no que refunde Chile, no que nos haga partir todo absolutamente desde cero, una constitución que reconozca que tenemos una historia de la cual bien podemos sentirnos orgullosos, de que tenemos 200 años de historia republicana, 100 años más como nación, y creo que sobre eso tenemos que construir, asumiendo los grandes desafíos que tenemos en materia de respeto a las reglas, seguridad, avanzar en derechos sociales, descentralización, hacer de Chile un país con un mejor trato y tantos desafíos que naturalmente tenemos, pero construir sobre lo que ya hemos construido y con valentía asumir esos desafíos hacia adelante. Así que los invito a que me puedan seguir conociendo, si tienen amigos del Distrito 7, que les den el datito, si yo soy un candidato nuevo y por lo tanto desconocido, y por lo tanto mi gran desafío es hacerme conocido, así que cambiaron las elecciones, pero lo que no cambia es la papeleta, así que sigo siendo el número 13, el 13 de la suerte, para que se acuerden ahí el 15 y el 16 de mayo. Así que un abrazo grande, Eduardo, Andrés, a los amigos del GC, muchas gracias por la invitación, y también, senador, un gusto verlo, y gracias por su apoyo y cariño de siempre. Así que un abrazo grande. Independiente de todos los resultados, vamos a seguir en contacto. Aquí hay Juan Pablo, Andrés, Juan Carlos, ahí somos de la quinta región. Lo más probable es que te veamos pronto en Piensa. Yo estoy colaborando gracias a la ayuda del senador con también la gobernanza local. Esperamos hacer varias cositas con tecnología. Y en realidad potenciar el ecosistema emprendedor es nuestro propósito. Así que tu tarea, desearte lo mejor. En realidad es una inmensa responsabilidad. Esperamos que puedas cumplir con tu objetivo, y aquí vas a tener siempre una oportunidad para conversar, para dialogar con ideas con respeto. Aquí tenemos pensamientos diversos, pero nos escuchamos y nos enriquecemos. Eso es nuestro propósito, así que totalmente disponible. Rocío, usted deja el cierre, les agradezco mucho la presencia. Senador, muchas gracias por estar con nosotros también. Muchas gracias a todos por sumarse, muchas gracias, senador, por participar y por la buena disposición y todo, y muchísimas gracias, Juan Pablo, por este entretenido espacio de conversación.